Ahí estamos. Hola, bienvenidos. ¿Quiénes están? Nubia, María, Castañeda, Laura, Carolina, Alex. Bueno, estamos todos listos. Ahora irán llegando los demás. Yo esperé justo a las 3 para empezar porque después si no tenemos que estar esperando el resto y para no quedarnos ahí sin nada. Voy a ir poniendo mientras una figurita que tengo por acá. Así largamos con la figurita. A ver si ahí aparece. Ahí está. Que esta le mostré a ustedes el otro día. Pero bueno, ahora la tenemos lista para empezar. Hola Lina, bienvenida. Hola Nuria. Ay, bueno, para todos es una alegría. Estamos todos contentos. Vamos a ver qué sale hoy en estas 2 horas. A ver qué surge. Bueno, tenemos preparado igual un esquemita de trabajo, ¿no? Pero siempre alguna cosa puede surgir. Bueno, hoy vamos a hablar de la gran red. De una red, hola Rosario, hola Marcela, de la cual estamos todos conectados, ¿no? Nosotros ya lo hablamos esto muchas veces, ¿no? De que nosotros como mentes, ¿no? Estamos todos unidos, a pesar de que, bueno, como cuerpos nos vemos separados. Y lo que vamos a ver hoy es como una analogía, ¿no? Que se llama la alfombra y el nudo. En términos psicológicos, la omnipotencia se llama ego. Por eso yo aquí, en hola Soledad, en cuadrito que les puse, ¿no? Puse algunas cositas acerca del ego, como estarán viendo todos. El ego es esa idea de omnipotencia. Es la parte de nuestra mente que quiere suplantar a Dios. Quiere que las cosas se hagan a su manera. Se enorgullece de sus acciones y no acepta el gran guión escrito por el todo. Aquí tenemos una dificultad que se confunde con mucha facilidad y es la de aceptación por resignación. Porque claro, si nosotros decimos, pero si hay un guión del todo, ¿no? Un guión que ya fue escrito por, aparentemente podemos decir Dios, la vida, el universo, bueno, cada uno le llama como le gusta. ¿Qué pitos toco yo en esta orquesta? O sea, ¿dónde quedo? ¿No? Entonces pareciera como que se nos estuviera pidiendo que nos tenemos que resignar a lo que sucede. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que decir, las cosas son así. Pero ahora vamos a ver la diferencia que hay entre aceptación y resignación, que no es lo mismo. Y hay una gran diferencia entre aceptar y resignarse. Muchas personas creen que aceptar el gran guión es resignarse. Es como un tirar la toalla. Es meterse en la cama y no mover un dedo. Pero la cosa no es así. Porque si sabemos que somos mente, ¿no? Por más que nos encontremos muy resignados, podemos decir, y muy deprimidos en cuanto a lo que podemos decir la vida, yo me meto en la cama, resulta que lo que yo soy, que es mente, sigue trabajando. Y ahí nos damos cuenta de que somos mente, que no somos un cuerpo. O sea, por más que el cuerpo esté inactivo, ¿no? Que lo tengamos tirado en una cama, es que, ¿qué es lo que está pasando? Mi mente sigue trabajando, o sea, no para. Nos damos cuenta que la mente no para. Es por mediación nuestra por lo que ciertas cosas se mueven en ese mundo físico y somos los hacedores. Claro, cuando el cuerpito está caminando o haciendo cosas, obviamente que si estoy escribiendo, ¿no? Parece que mi mano es la que responde las órdenes del cerebro y está escribiendo algo o está leyendo
o estoy barriendo, bueno, estoy haciendo algo, parece que ahí soy el hacedor, ¿no? Esto es lo que nos hace creer que nosotros somos los autores, porque claro, al ver que nuestro cuerpo se mueve y hace cosas, todos creemos, porque eso nos ha pasado a todos, que nosotros somos hacedores, que hacemos cosas aquí. Y que depende de que hagamos la cosa o no hagamos la cosa, que cambie tal o cual cosa. Por ejemplo, si yo no barro el piso está sucio, ¿no? Somos la mano que ejecuta. La cabeza que piensa es nuestra, pero en realidad no es nuestra. Nosotros creemos que la mente, ¿no? Recordemos, hablando de mente, como que el cerebro sería el receptor de esta mente, ¿no? Que es no local y no temporal, ¿no? El cerebro parece que recibe, ¿sí? Y el que ejecuta parece ser que es el cuerpo. Pero esa mente que manda las órdenes, podríamos decir, no es nuestra. Nosotros creemos que es nuestra en el sentido de nuestra, de mía, ¿no? Mía individual. Dice, como los pollitos de una granja saben que tienen que comer granos, que hay otros muchos pollitos, que es de noche y que es de día, pero no se imaginan el inmenso tinglado que existe detrás de lo que ellos perciben. Fíjense en como los pollitos, ¿no? Que solamente pueden percibir lo que está un poquito cerca y un poquito más allá de su gallinero, donde están comiendo los granos. Todo el resto, los pollitos no lo ven. Bueno, así nos pasa a nosotros. Solo podemos enfocar nuestra atención en una parte. Hola, Marelis. Bien. Si el dueño de la granja un día resuelve no darle más granos o los cambia de sitio, toda su vida se trastocará y no sabrán ni siquiera por qué. ¿Sí? De repente el dueño de la granja dice, bueno, los pollitos van a mudarse para otro lado y no les voy a dar más granitos para que coman. Eso es un cambio, ¿no? En la vida de los pollitos. Aceptar es bajar la cabeza ante aquello que viene de una fuente muchísimo mayor. Nos encontramos de nuevo con dos dimensiones. Una es personal, la vida que nos ha tocado, podríamos decir, ¿no? Todos podemos decir, bueno, me ha tocado, parece ser, ¿no? Que nací acá en un lugar X, con estos padres, esta familia, estos vecinos, ¿no? Eso podemos decir que es lo personal, ¿no? Y nosotros le llamamos a lo que nos ha tocado, ¿no? Como unas grabaciones que tenemos en nuestra mente, que tenemos que vivir y bueno, se están ejecutando. Y parece ser que, bueno, muchos, ¿no?, le llaman a esto como si fuera el destino, ¿no? Como ese guión predeterminado que tenemos todos, ¿no? Dentro del gran guión. Es la lección personal que vinimos a aprender en esta vida. Es un guión escrito solo para ti, la película de tu vida. Pero esta película está interrelacionada con el gran guión, que es una parte de él, uno de sus infinitos detalles, como uno de los incontables nudos de una alfombra. Acá yo les hice un dibujito de una alfombra, puse, ¿no? Como para hacer una analogía, ¿no? Que podamos entender que la alfombra sería el gran guión en el cual estamos todos como diversos nuditos, ¿no? De esa alfombra formamos parte de este gran guión. Pero cada nudito individual aparenta ser, ¿no?, como lo que nosotros aquí le llamamos el ego, ¿no? Nuestra mente aparentemente individual. Bien. Si el nudo que tú representas no está bien atado o quiere andar libre, para el nudo no hay alfombra. Se piensa que es por su cuenta, o sea que es solo. El ego hace que nuestro nudo quiera separarse de la alfombra y construir por sí mismo algo suyo, personal, separado, una alfombra de un solo nudo. ¿Ven? Fíjense, en esta analogía nos puede ayudar mucho a poder entender. Hola Luz, bienvenida.
nos puede ayudar a entender esto de el ego, ¿no? O sea, que es lo que el curso de milagros, lo que estudiamos el curso, ¿no? Le llama ego. Yo creo ser ahora un nudo que tengo mi propia alfombra, ando por mi cuenta, ¿no? El ego hace que nuestro nudo quiera separarse, entonces, y así nunca llegará a ser alfombra, se quedará solamente siendo un nudo. Queramos o no queramos, formamos parte del todo. Y si nos ha tocado un determinado papel, aunque no nos guste, es el que nos ha tocado, y mientras no lo aceptemos, la vida será la de un nudo queriendo ser alfombra. Acá podríamos entender, ¿no?, esta idea de omnipotencia del ego, ¿no?, de querer ser, destronar a Dios, ¿no? O sea, cumplir la función del todo, del que yo sé cómo son las cosas, no aceptar mi guión, o sea, mi vida, tal como es. Querer cambiarla, ¿no? O sea, un nudo queriendo ser alfombra. Este nudo que se niega a participar, sabemos que es el ego, que también en muchas filosofías se lo conoce como la idea de diablo, ¿no? Diablo porque dualidad, ¿no? Lo que se opone a la no dualidad, o sea, Dios. Hola Beatriz, así podemos captarlo, ¿no? El que lucha por el poder con Dios, porque no acepta el papel que le tocó y se quiere separar del todo. En el fondo es un simple malentendido, pues su alma añora estar incluida en la alfombra como todas las demás. Pero hay algo que no ha conseguido comprender, ni perdonar y aceptar. El nudo se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué me ha tocado esto a mí? No es justo. Así que quiere destruir al gran entramado que unifica todos los nudos y forma la alfombra. No obstante, también su competición con Dios y su separación hacen parte de la urdimbre de la alfombra. Como en una tarta, que según sus ingredientes será de manzana, de chocolate o simplemente un bizcocho, en la composición del ego, del separado, ya están los ingredientes que provocarán su lucha con Dios. Y esto es lo que tenemos que comprender, ¿no? Porque claro, capaz que nosotros nunca nos planteamos esto, ¿no? De que estamos en competencia con Dios. Porque decimos, no, nosotros amamos a Dios, claro, al Dios ego que nos hicimos, pero al verdadero Dios, o sea, a la vida como es, al gran guión, a ese no lo amamos, porque nos presenta situaciones con las cuales nosotros no estamos de acuerdo, no podemos aceptar. Dentro de cada uno de nosotros hay un poco de Judas y un poco de diablo. Corresponde a la parte nuestra que todavía no comprende, no consigue aceptar lo que le ha tocado y no consigue dejar de rebelarse contra una injusticia cuyo alcance mayor todavía no ha logrado asimilar. Representa nuestro inconformismo con la parte personal que estamos materializando. Justamente, esta parte es la que siente culpa por no honrar nuestro lado divino, que este sí está perfectamente encuadrado y unificado con la energía inteligente y sabia que va tejiendo la alfombra. Cada vez que caemos en nuestros malos entendidos, en la ignorancia, en la separación, estamos cayendo en manos de nuestro diablo particular, de nuestra lucha de poder con Dios, de nuestra inútil rebeldía ante lo inevitable, ¿no? Esa idea que podríamos llamar de control que tenemos todos aquí. A ver, voy a poner la cámara de vuelta, porque después lo otro lo voy a poner después. Ahí está. Esa idea, ¿no?, que tenemos todos aquí de que podemos controlar nuestra vida. Cuando comprendemos que, bueno, que formamos parte de esa gran alfombra, ¿no?, y que somos pequeños nuditos
entrelazados todos entre sí y que todo tiene que ver con todo, ¿no? Quizás ahí nos sea un poco más fácil esto de la aceptación. Mientras tanto, podemos vivir en una gran resignación, que tiene mucho de resentimiento, de odio, la resignación, ¿no? Resignarse es lo opuesto a aceptar. Si queremos revelarnos, podemos hacerlo. La misma energía que emanamos atraerá las consecuencias. Aquello que colocamos dentro del entramado vuelve rebotado hacia nosotros como un boomerang. Lo que siembras recoges, porque la planta que crece dependerá de la semilla que se plante. Esto parece una gran responsabilidad. No nos engañemos, lo es. Nosotros somos responsables de la calidad energética que imprimimos, pues la energía en sí misma es neutra. Si mueves el agua con suavidad, las olas serán suaves. Si mueves el agua con violencia, las olas serán violentas. Esto en nosotros crea una gran confusión, porque una cosa es cumplir el papel que te toca, como Arjuna, vieron en, ¿cómo se llama este? El Bhagavad Gita, ¿no? Y otra es colocar una vibración energética de tu propia cosecha. Aunque nos metamos en la cama y nos quedemos inmóviles, estáticos, aún seguimos viviendo. No podemos subir del encargo que tenemos aquí, en este plano llamado físico, ¿no? De entre todos los mundos que hay, ha sido este el que nos ha tocado. Hola Zulema, bienvenida. Es lo primero que hay que aceptar, ya que no podemos evitar comer la manzana. Podemos comerla con culpa o con aceptación. Según nuestra actitud mental, la manzana nos lleva al cielo o al infierno, a la delicia de vivir o a repudiar nuestra vida. Si cumples con lo que te toca hacer, la acción será precisa, justa y limpia, independientemente de cuál sea la acción. Es tu actitud mental la que va a determinar la calidad del acto, de caminar. Entrará en el estancamiento, en la putrefacción de aquello que no cumple su función. Una cosa es lo que tienes que hacer y otra es cómo lo haces, ¿no? Fíjense en acá qué gran diferencia, ¿no? Entre el guión que nosotros decimos que nos ha tocado y otra cosa es vivir en oposición a ese guión. Eso trae mucho dolor porque la vida va a seguir fluyendo igual, la película va a seguir desarrollándose, y el que las escenas se dulcifiquen o sigan siendo agrias va a depender de mi actitud mental, que podremos relacionar con el curso de milagros, con qué maestro la transite, ¿no? Si en aceptación con el espíritu o en oposición con el ego. Bien, eso quizás ha sido lo que nos ha ocurrido a todos hasta ahora, porque todos hemos estado en una gran oposición, hasta que bueno, llegó un punto en que nos cansamos, nos rendimos y dijimos tiene que haber otra manera. Yo encontré hoy un texto que está bastante bueno, que es un libro de Eckhart Tolle que se llama Una nueva tierra. No sé si lo conocen, ¿no? Yo lo tengo así chiquitito, el libro Una nueva tierra, ¿no? Una edición de bolsillo es. Me lo compré una vez porque no sé. Porque había escuchado un video de Eckhart Tolle que lo estaban haciendo un reportaje Oprah Winfrey, ¿no? Claro, claro. Sí, es que lo elegimos. En realidad el individual, por eso que nosotros ahora decimos, Alex, me ha tocado, en realidad no es que nos ha tocado, o sea, lo hemos elegido previamente, de acuerdo a las lecciones que venimos a aprender aquí. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos, ¿no?
Yo siempre me gusta recordar el ejemplo que este hombre que yo les comento siempre, Alberto, él decía, venimos con el mapa debajo del brazo y cuando llegamos acá tiramos el mapa a la basura y nos olvidamos a que vinimos, ¿no? Entonces, claro, todo parece ser una continua oposición, porque parece ser que yo quiero una cosa y me suceden otras cosas, ¿no? Que la vida, ¿cómo puede ser que la vida esté en contra mío? Decimos, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, nos victimizamos, ¿no? O sea, estamos en una profunda oposición. Por ahí puede llegar que todos lleguemos al punto de la resignación, que tampoco es buena. O sea, lo que nos permite crecer es la aceptación, ¿no? de lo que es, de todo como es. Y darnos cuenta, bueno, que obviamente todo se está proyectando desde una mente que está dormida, desde un inconsciente, y que no tenemos absolutamente control sobre las cosas que suceden, pero sí tenemos todo el control sobre elegir con qué maestro observamos lo que sucede. Ese es el poder de nuestras mentes. Por eso hoy en día las espiritualidades nueva era, ¿no? Están tan en boga, ¿no? Porque, claro, todos nos sentimos como aprisionados y queremos liberarnos y, bueno, queremos fórmulas mágicas que tapen, que nos impidan sentir dolor, que nuestra vida sea un lecho de rosas, ¿no? Y aparentemente parece ser que no es tan así la cosa. Entonces, claro, como decimos siempre, ¿no? El mercado del miedo es muy grande, muy amplio. Y bueno, no falta quien, ¿no? Como en la época de Jesús, ¿no? Los mercaderes, ¿no? Que le llamaba Jesús, que ofrecen diferentes cosas para que justamente sigamos rebotando, ¿no? Una y otra vez contra una pantalla que en realidad está en blanco, pero que nosotros no nos damos cuenta desde dónde viene eso que estamos viendo ahí. Entonces, mientras tanto, seguiremos, como siempre, arañando la pantalla, buscando distintas formas de controlar, distintas formas, ¿no? Porque no queremos nunca ir a ese lugar que tenemos que ir todos, que es a nuestra mente. Porque ahí es donde está todo el tesoro. Lo que pasa es que el ego nos contó que ahí hay un monstruo terrible, que mejor que no miremos ahí. Mejor seguir sin mente, seguir insensatos y, bueno, resignados o deprimidos o abatidos, ¿no? Porque el ego tiene el gran poder de deprimirnos, de hacernos sentir vulnerables, de hacernos sentir impotentes, ¿no? Esa parte de nuestra mente, ¿no? Llamada también al narrador, o bueno, como le queramos llamar, le podemos poner muchos nombres. Pero lo interesante acá en este libro que encontré, que se llama La disminución del ego. ¿Cómo hacer para disminuir el ego?, dice Eckhart Tolle. Y me parece muy interesante lo que dice, porque es muy parecido a lo que dice el curso de milagros. Bueno, ustedes saben que Eckhart Tolle fue, o sea, un estudiante del curso de milagros, o es, podríamos decir, no sé. Al igual que muchos otros conocidos, ¿no? Porque el curso de milagros ha servido de inspiración a muchas mentes, ¿no? Hola, Mon, bienvenida. El ego está siempre en guardia contra cualquier posibilidad de verse disminuido. Los mecanismos de reparación se activan automáticamente para restablecer la forma mental del yo. Fíjense en que dice forma mental, ¿no? No una forma verdadera, una forma mental. Cuando alguien me culpa o me critica, el ego lo interpreta como una disminución del yo y trata inmediatamente de reparar esa disminución
mediante la justificación, la defensa o la culpa, ¿no? Hola Dulce, hola Roberto, bienvenido. Apenitas nos sentimos atacados, o sea que nos sentimos disminuidos por otro, ¿no? Que se nos dice algo que nos ofende, decimos acá, ¿no? Que se nos critica, que, bueno, algo que nos duele, ¿no? Bueno. Automáticamente queremos justificar, ¿no? O sea, defendernos, porque, claro, se activa esta culpa inconsciente, ¿no? El que la otra persona tenga la razón o no, al ego lo tiene sin cuidado. El ego está mucho más interesado en su conservación, o sea, la conservación de sí mismo, que en la verdad. Es la conservación de la forma psicológica del yo. Acá fíjense, ya no usa el término mental, sino forma psicológica del yo, o sea, todo lo que yo creo ser. Cuando el otro me dice a mí cosas que obviamente no van con lo que yo creo ser, con mi concepto del yo, ese que me formé, me siento atacado, porque yo no estoy de acuerdo con eso que me están diciendo, ¿no? Una práctica espiritual, dice Eckhart Tolle, muy poderosa, consiste en permitir la disminución del ego cuando sucede, sin tratar de restaurarlo. Por ejemplo, dice él, cuando alguien te critique, te culpe o te ofenda, en lugar de replicar y defenderte inmediatamente, no hagas nada. Esto es lo que cuesta, ¿no? Porque automáticamente uno reacciona. Él dice, no hagas nada. Permite que tu amor propio, ¿no? Ese que llamamos amor propio, se quede disminuido. Hola Tere, bienvenida. Y toma conciencia de lo que sientes en tu interior, ¿no? O sea, del volcán ese que te viene la erupción, que te causa eso que te están diciendo. Pero no hagas nada, solo siente cómo te sientes. Es probable que te sientas incómodo durante algunos segundos, como si hubieras empequeñecido, pero después sentirás que se amplía tu espacio interno y que estás intensamente vivo. Entonces quizás reconozcas algo asombroso, que cuando te sientas disminuido de alguna manera y te abstengas de reaccionar, no solo externamente, sino también internamente, te vas a dar cuenta de que nada ha menguado, que al ser menos te has convertido en más. Esto para reflexionar, ¿no? Cuando optas por no defenderte o fortalecer tu forma, dejas de identificarte con ella, con tu imagen mental. Al ser menos, a los ojos del ego, en efecto se produce una expansión y se genera el espacio para que el ser, con mayúscula, ¿no? Con S mayúscula, se pueda manifestar. El libro que estoy leyendo se llama Una nueva tierra, de Eckhart Tolle. Te lo voy a escribir acá. Es un libro bastante interesante porque tiene cosas, aparte, bueno, de los otros libros que tiene Eckhart Tolle, ¿no? Una nueva tierra. Eckhart Tolle. Bien. Este libro, como que, bueno, no sé en qué momento lo escribió, cuánto hace de Eckhart Tolle, pero bueno, yo les digo, ya les conté, me lo compré porque me gustó lo que lo escuché, que él hablaba con esta Oprah Winfrey, no me sale el apellido, ¿no? Y bueno, todo siempre aporta. Y bueno, y sí, algunas cositas yo subrayé aquí, ¿no? Porque bueno, Eckhart Tolle, bueno, él trabaja mucho sobre el poder de la hora,
pero digamos, a pesar de que hemos leído, porque acá con los chicos hemos estado estudiando los libros de Gary Renner, y que bueno, que los maestros de Gary Renner le dicen que eh, vivir en el ahora, ¿no? No es suficiente, que no es solo eso, practicar el perdón. Tiene algunas cosas, ¿no? Bastante interesantes su libro, que nos pueden servir, porque habla del cuerpo del dolor, habla del soñador del sueño. Bueno, está enfocado bastante en las enseñanzas del curso de milagros, ¿no? O sea, otra manera, ¿no?, de explicarlo. Si les gusta, hay ediciones de bolsillo que son más económicas, que se pueden comprar, si no pueden gastar en el libro, digamos, una edición mejor. Con el de bolsillo ya está suficiente. Bueno, ahí tenemos 2 trabajos para hacer hoy. El de terminar el trabajo de Byron Katie con Dios, que no sé si los que están acá estuvieron la otra vez en el otro encuentro. Y tenemos para ver algunas cositas más de Byron Katie. Claro, como dice Tere, sí, hay que ponerlo en práctica. Bueno, como todo, Tere, el tema que todo lo que leamos, si no lo ponemos en práctica, no sirve para nada. El curso de milagros. Bueno, mira, nosotros con los chicos que están acá estamos haciéndolo todos los días de lunes a viernes de 3 a 4. El tema es que ya hace bastantes días que lo comenzamos. Vos te podés unir al grupo y seguir desde donde estamos, o si querés podés empezar desde la lección 1 mirando los videos que están en el canal desde la lección 1, que están en una lista de reproducción. Como vos quieras. Y si no, compras el curso, lo empezás a estudiar vos sola y bueno, te unís al grupo y bueno, vas viendo si te atrapa o no, si te sentís cómoda, ¿no? Eso es algo que cada uno decide. Bueno, teníamos el asunto este de la Byron Katie. Yo no sé por qué, ¿qué pasa? Los otros chicos ya hicieron el trabajo supuestamente, y nos quedamos solo en las preguntas, no hicimos la indagación, no hicimos las inversiones. Si ustedes quieren, sigo con ese trabajo, y si no, sigo con lo otro de Byron Katie, como ustedes quieran. A mí me da exactamente lo mismo, porque, o sea, es todo lo mismo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pónganme en el chat si quieren, porque si los que están nuevos quieren hacerlo desde el principio, tenemos que arrancar desde el principio. Tengo que empezar otra vez a hacer las preguntas. Si los otros no se aburren y no dicen nada, no habría problema. Yo los espero, si quieren ponerme ahí. Mientras tanto le muestro a los chicos que están nuevos lo que habíamos puesto. Nosotros estuvimos hablando, ¿no? Claro. No estuviste en el segundo, Lina. Bueno, Luz quiere desde el inicio. Amarelis, que sigamos con el trabajo. Bueno, entonces como hay algunos que son nuevos, que no lo hicieron, a la segunda parte, lo arrancamos desde el principio, entonces les sirve a los que no lo hicieron, y bueno, el que lo quiere hacer de vuelta porque se arrepintió de cómo le salió el otro, ¿no? Carolina dice que ya lo hizo todo, ¿no? Marcela dice que no hay problema, así que bueno, como acá Gaby Pineda dice desde el principio, y nos va a venir bien a todos, porque así vamos machacando ideas que nos quedaron en el tintero la vez anterior, ¿no? Yo les voy haciendo preguntas, pero acá en estos puntos y en los otros que siguen en la otra figurita que voy a poner después, está cómo tienen que escribir las oraciones, ¿no? En la primera pregunta, ¿no?, es ¿con quién estoy enfadada y por qué? En el trabajo de Byron Katie, ¿no? Como nosotros lo estamos haciendo con Dios, y el que no le gusta la palabra Dios pone vida, va a escribir en su primera oración: estoy enfadada con Dios o la vida porque, ¿no? Bien, ahí está, ahí lo arrancamos de vuelta, sí. Y ahí yo tengo que pensar en la 1, ¿no?
¿cuáles son las razones por las que yo estoy enfadada con Dios? Si me parece, porque van a ver a un nivel consciente, mi mente me dice que no, que yo amo a Dios, que está todo bien y qué sé yo, enfóquenlo más en la vida y les van a surgir más cosas, ¿no? Porque siempre hay cosas en nuestra vida, en nuestra aparente historia, con las cuales estamos en desacuerdo y siempre le echamos la culpa a Dios o a la vida de lo que nos pasa, ¿no? Porque obviamente nos cuesta bastante aceptar la responsabilidad de que todo esto lo hayamos elegido nosotros, ¿no? Porque es medio difícil, ¿no? Parece como que fuera algo que se nos hace. Las razones que pongan ahí en el porque, no estoy enfadada con Dios o la vida porque, pueden ser las que a ustedes les surjan. Byron Katie siempre dice que tenemos que hablar como si fuéramos niños, caprichosos, ¿no? Porque soy pobre, por ejemplo, porque, no sé, mi marido me abandonó, porque mis hijos no me obedecen, porque, no sé, ¿no? Porque vivo en esta casa que no quiero vivir, porque mi madre es insoportable. Cada uno pondrá los porqués que le parezcan más potentes. Estaría interesante poner un solo porqué y no muchos, porque si no después les va a resultar más difícil el asunto de la inversión y las preguntas, ¿sí? Pero bueno, cada uno elige. Yo sugiero poner uno solo. En la segunda pregunta, que tenemos que escribir la oración así, ¿no? Quiero que Dios o la vida, es ¿qué quiero que haga la vida o Dios por mí, ¿no? ¿Qué me gustaría que haga? O sea, podría ser que me gustaría que pase, que no me pasa, ¿no? Ah, mira, no sabía eso, novia de tu esposo, yo. Mira, bien. Bueno, pero quizás haya alguna otra cosa, ¿no, Nubia? Que en lo cual ahora, en este momento, ¿no? Algo que vos quieras que la vida haga o repare o no sé, algo que parezca, aunque parezca tonto, no importa. Por ejemplo, quiero que Dios o la vida me explique por qué hay guerras en el mundo, qué sé yo, no sé, podrán algo así. Quiero que Dios o la vida me ayuden a sobrellevar mis conflictos con mi pareja, qué sé yo, ¿no? No, cada uno, lo que surja primero, lo importante es la bronca, o sea, la oposición que me surja primero en mi mente. No empiecen a evaluarla y cambiarla por otra. Pongan la que viene, la que salga. En la tercera, se nos pregunta, ¿qué creo yo que la vida o Dios debería hacer o darme? ¿No? Ahí como que nos pueden surgir más cosas porque por lo general siempre la oposición, bien, ves, Carol ya tiene una razón. Bueno, eso es muy importante que lo pongas, Carol. Estás enfadada con Dios por eso. Sí, porque todo eso te va a hacer ver un montón de cosas que ahora no podemos ver. ¿Qué debería la vida? En la tercera, ¿no? Dios o la vida debería, por ejemplo, demostrarme que la justicia existe, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de hacer este trabajo, ¿no? Estaba muy enojada con Dios porque me parecía como que Dios no era justo, porque a la gente buena, ¿no? Siempre le pasaban cosas malas, o se moría, ¿no? También. Y la gente mala no le pasaba nada, ¿no? Bien, Carol. Vos andás escribiendo en tu hojita. Todo esto tenés que escribirlo en una hojita, Carol. Me olvidé de decirles al principio.
porque ya acostumbrada con los chicos que bueno, ya sabemos que se hace por escrito el trabajo. Anda escribiendo las oraciones en un cuadernito, en una hoja, en algo donde vos puedas expresar. ¿Qué creo que la vida, o sea, que Dios o la vida debería hacer, no? Yo decía, Dios debería ser justo, ¿sí? Debería darse cuenta de las cosas. O sea, fíjense en el lugar que lo ponía Dios. Yo pensaba que Dios no se da cuenta de lo que estaba pasando. O sea, por eso digo, depende el estado mental con el que arranquemos estos trabajos, ¿no? Algunos quizás les pasa como a Nubia, que bueno, que ciertas cosas ya la enfado los pudieron superar, y otros no, porque no a todos nos pasa igual. Y en la siguiente figurita, ¿no? Ya tenemos la pregunta 4, que nos pregunta, en la 4, ¿no? ¿Qué necesito que Dios o la vida hagan por mí, en este caso, ¿no? Está bueno que lo refiramos a nosotros. Necesito que Dios o la vida me den lo que me merezco, supongamos, ¿sí? Que Dios o la vida me escuchen, porque quizás no nos sentimos escuchados. Depende qué es lo que necesitamos, ¿no? Bien. Y en la 5 tengo que escribir todo lo que yo pienso que Dios es, o la vida es. Dios es, ¿qué? Para mí. Es injusto, es arrogante, es distraído, no se da cuenta de lo que está pasando. Por eso ahí nos van a saltar muchos detalles como para que nos demos cuenta de que realmente nosotros pensamos de Dios, porque por ahí esto lo tenemos oculto y no queremos dejar que salga. Pero no importa, pongamos lo que pongamos, ¿sí? No se priven de nada. Y ahí podemos poner 5 cosas, más o menos, 5 cualidades, 5 adjetivos que pensamos acerca de Dios. Tratemos de ser lo más honestos posibles y poner lo que sentimos realmente. Y en la 6, nunca más quiero experimentar que Dios o la vida, o sea, qué cosas no quiero volver a experimentar con mi respecto a mi sentir con Dios, ¿no? Nunca más quiero experimentar que Dios o la vida es injusta conmigo. Nunca más quiero experimentar que Dios o la vida no me da lo que me merezco. A ver qué cosas surgen en las 6, ¿no? Porque la 6 es sencilla, es solo apuntar a lo que nunca más quisiera experimentar con respecto a la vida, ¿no? A cómo me siento con respecto a la vida. Para los que son nuevos y que nunca hicieron el trabajo de Byron Katie, ¿no? Claro, bueno, pero quizás ese enfado que vos tenés con tu familia, Luz, quizás lo tengas con Dios y vos creas que es con tu familia. Capaz que lo podés expresar en alguna de las oraciones, porque por lo general aquí todos estamos enfadados con Dios y no lo queremos reconocer, ¿no? Porque los chicos, bueno, que están acá, que estamos estudiando el curso de milagros todos los días, ya descubrimos que Dios está partido en pedacitos ahí en el mundo, y son todos esos que nosotros llamamos los demás, otros. Son Dios en pequeños pedacitos. Entonces, si yo me enfado con otro, en realidad me estoy enfadando con Dios siempre. Yo creo que me enfado con otro, pero en realidad me estoy enfadando con Dios, porque Dios no me está complaciendo. Dios es el que me hace enojar. O sea, esta otra persona me hace enojar, digo yo, ¿no? Pero en realidad le reclamo inconscientemente a Dios, ¿por qué yo me tengo que enojar a causa de que esa persona existe en mi vida?
porque también quizás creamos que si esa persona no estuviera en nuestra vida, yo sería feliz, ¿no? ¿A quién no le ha pasado eso? ¿No? Por eso esto es un trabajo, como dice Byron Katie, es un trabajo meditativo, dice ella, porque nos tenemos que tomar el tiempo para darnos cuenta realmente qué pensamientos están pasando por nuestra mente, ¿no? Aquietarnos un poco y escuchar qué pasa. No poner algo que oculte lo que realmente siento, sino realmente estamos trabajando con nuestro sentir y nuestra meditación del corazón, ¿no? Para poder sanar, porque si no siempre estamos ocultándonos lo que sentimos, por temor, porque también está ese temor que creemos que Dios, si yo pensara tal cosa, me podría llegar a castigar, y Dios no nos va a castigar nunca, pensemos lo que pensemos. Bien, en el trabajo de Byron Katie, ¿no? Hay 4 preguntas indagatorias. Yo las voy a escribir aquí en el chat para las personas que son nuevas, ¿no? Porque capaz que se les va. De cada una de las oraciones que acabamos de... Ay, se me olvidó el otro signo de interrogación. Que acabamos de escribir, a cada una de esas oraciones le vamos a hacer 4 preguntas. La primera pregunta ¿es verdad? Supongamos, si yo escribí, estoy enfadada con Dios porque no es justo, me voy a preguntar, ¿es verdad eso que pienso? ¿Es verdad? ¿Bien? Segunda pregunta, ¿estoy absolutamente segura de que es verdad? Esa sería la segunda pregunta de indagación. Ahí ando mal con los signos, con el teclado, pero bueno. La tercera, ¿cómo reacciono cuando tengo esos pensamientos? ¿Cómo reacciono? ¿Me pongo nervioso? Vos, Claudia, no le hiciste nada. Bueno, espero que hayas podido enganchar con lo que venimos, para no volver para atrás. ¿Cómo reacciono cuando tengo esos pensamientos, no? Claro, sí. Es que es así, Zulema, es que acá lo que estamos es descubriéndonos. O sea, a ver, yo creo que lo puse acá, en esto, pero en realidad lo puse en otra parte, ¿sí? Entonces yo le atribuyo que es esa persona la que me causa el dolor, pero en el fondo estoy siempre enojada con Dios, porque me siento separada. Yo creo que el otro es uno y yo soy otro, y que se me hacen cosas a mí, ¿no? Bien, ¿cómo reacciono cuando tengo esos pensamientos? Y la cuarta pregunta es, ¿quién sería sin ese pensamiento? Es decir, puse pensamiento, bueno, ustedes me entienden, acá con el teclado yo, acá el auricular, los libros, todos juntos estoy igual, se entiende. Esas 4 preguntas, ¿no?, que nos estamos haciendo, ¿es verdad? Estoy absolutamente seguro de que esto es verdad. ¿Cómo reacciono cuando tengo ese pensamiento? ¿Y quién sería sin ese pensamiento? Yo me lo tengo que hacer con respecto a las preguntas, o sea, oraciones, que escribí ya, 1, 2, 3, 4 y 5. Con las 6 no, ¿sí? Es un trabajo en el cual me tengo que tomar unos momentos, ¿no? Si hoy no vamos a hacer a tiempo hacerlo, esperarlos a ustedes a que pregunten las 4 cosas a cada cosa, porque se nos van a ir las 2 horas, ¿no? Háganlo con los ojos cerrados. Pueden imaginarse, ¿sí?, cuando se preguntan esto, cuando leen el pensamiento y lo cuestionan, o sea, cuando indagan, hasta cómo se imaginan ustedes a Dios, también puede ser útil.
Si lo hacen con Dios, si lo hacen con la vida, bueno, no sé, pero es lo mismo, la vida y Dios es lo mismo, son sinónimos. Una vez que yo me pregunté, le hice estas 4 preguntas a todo, ¿no? A esas 5 oraciones. Y eso se llama indagación, según Byron Katie, ella le llama indagar. Tengo que invertir los pensamientos. Esta es como la parte más difícil porque ella propone que hay que hacer... estoy acomodando a mi perra, esperen. Que hay que hacer 3 inversiones. O sea, 3 inversiones con cada oración. Supongamos, yo voy a dar un ejemplo. Estoy enfadada con Dios porque no es justo conmigo. Supongamos que yo escribí eso en la pregunta 1, o sea, en la oración 1, ¿no? Bien. Yo ahora tengo que hacer 3 inversiones. La primera inversión, o sea, la inversión 1. Ay, esperen que lo voy a borrar. Escribí el signo de admiración. Bueno, 1 es hacia mí misma. Hacia mí misma. Entonces yo voy a decir, yo no soy justa conmigo. O sea, conmigo misma, ¿no? Bien. La segunda inversión es hacia el otro. Perdón. Sí, hacia el otro. Bueno, es desde mí hacia el otro, pero bueno, ahora lo van a entender. Desde mí hacia el otro. Entonces, yo no soy justa con Dios. Me va a quedar la inversión. Yo no soy justa con Dios. Y la tercera es, ella les llama a 180 grados. O sea, invertir totalmente el pensamiento. Si yo puse que estaba enfadada con Dios porque no era justo conmigo, ¿sí? Dios es justo conmigo. O sea, lo contrario que dije. No digo que Dios no es justo, sino que sí es justo, ¿no? De esa manera hay que hacer las 3 inversiones con cada pensamiento. Yo ahí les dejé el ejemplo con la 1, ¿no? Ustedes después lo van a hacer con todas las oraciones desde la 1 a la 5. De la 1 a la 5. La 6, solamente en lo que escribí en la 6, solamente lo tengo que invertir, no tengo que indagar. Solo invertirlo y tengo que, digamos, formular la oración al contrario de lo que escribí antes, que puse nunca más quiero experimentar. Voy a poner espero con ilusión que Dios siga siendo injusto conmigo, a pesar de que suene loco. Eso forma parte de la aceptación, porque cada vez que yo experimente que Dios está siendo injusto conmigo, como dice Byron Katie, es que todavía, hola Helen, ¿qué tal? Que todavía me queda trabajo por hacer, ¿sí? Yo les recomiendo, bueno, acá los chicos, algunos que ya estuvieron en el otro y en el anterior, ya lo hicieron el trabajo con Dios. Algunos lo van a experimentar ahora. Y el que no lo hizo, yo le aconsejo que lo haga, porque la verdad que es muy liberador, porque nos quita mucho enfado que tenemos, ¿no? Que nosotros creemos que, vuelvo a repetir, estamos enfadados con otros, con mi madre, con mi tía, con mi abuela, con mi marido, con mi hijo. Pero siempre estoy enfadada con Dios porque yo digo, ¿no? Fíjense, yo les digo lo que yo digo, a ver, seguro que es lo mismo que dicen ustedes.
Bien, bien. Me pone contenta, Luz. Está bien, muy bien. Que lo puedas aprovechar, que lo puedas aprovechar, porque esto es lindo que lo podamos aprovechar todos, ¿no? A ver, esperen que voy de vuelta acá, a ver a la cámara. Así nos vemos por un rato y después pongo la otra figurita que tengo. Tengo otra figurita preparada. Bien. Hola Lady, bienvenida. Bueno, preguntá. Si tiene que ver con lo que estamos haciendo, preguntá. Si no, no, porque si no, no vamos a salir del tema. Em, claro, Laura, sí, sí. La 6 solamente se invierte, o sea, sí, y con esa introducción en lo posible. Espero con ilusión. Byron Katie también dice que se puede poner estoy dispuesta. Estoy dispuesta, bueno, también. ¿No? Ajá. Ah, te llegó tarde, Dider. Qué pena. Mira, lo puse desde ayer a las 7 de la mañana, ¿eh? Ayer sábado, desde esa hora que puse ya la notificación, para que todos puedan ir acordándose y se enteren. Bien. Bueno, amigos, ahora sí. El trabajo de Dios yo creo que ya está, ya le hemos dado bastante. Bien. Ahora, lo que yo tengo preparado por acá, ¿no? Que el otro día le mostré a los chicos. eh, a ver, acá, ahí. Es este cartelito que puse acá, ¿no? Que ahora les va a aparecer a ustedes por ahí. Que se llama Creencias Universales. ¿Por qué se llama Creencias Universales, no? Porque todos creemos esto a nivel inconsciente. Algunos vamos a reconocer, vamos a ser honestos y vamos a reconocer que creemos esas cosas. Otros no, nos vamos a seguir negando rotundamente y decir, no, 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 yo eso no lo pienso. Porque no decimos no lo creo, digo no lo pienso. Pero es lo mismo, creer y pensar en este caso es lo mismo. Porque lo que yo pienso proviene de mis creencias inconscientes, ¿no? Byron Katie le llama creencias universales. Yo les cuento, ella en realidad dice que se pueden cuestionar las creencias una a la vez. Tiene una hojita de trabajo que es muy parecida a la hoja de juzga a tu prójimo. Por eso ni la puse. Yo les aconsejo, ¿no? Porque como es difícil trabajar con la creencia así pura, que lo hagan proyectado en otro, la creencia, ¿no? Como juzgando al prójimo, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a hablar las creencias y yo les voy a decir el ejemplo de cómo yo lo estuve haciendo. Yo estoy tratando de trabajar las creencias de estas, las que más me obstruyen, ¿no? Que siento que me dan vuelta. Bien, una creencia de que compartimos entre todos. Necesito saber qué hacer. No sé qué hacer. Sé lo que es bueno para otros. Sé lo que es mejor para mí. Algo terrible va a suceder. Vieron que hay personas que todo el tiempo piensan que algo terrible va a suceder. Necesito más dinero. La vida no es justa. Los padres deben querer a sus hijos. Todos creemos universalmente que es una obligación que los padres deben querer a sus hijos y que los hijos deben querer a sus padres. Necesito decidir, porque nosotros creemos que es muy importante decidir por A o B. No hago nada bien. Las personas no deberían mentir. Las personas deberían respetarme. Puedo controlar cómo otros se sientan respecto a mí. O sea, puedo manipular, ¿no? Puedo dar una imagen falsa y lograr que los otros se sientan conmigo como yo creo que deberían sentirse. Siento tu energía, que la otra vez dijimos, ¿no? Típica de la nueva era, que estamos todo con la vibración y que la energía del otro me puede hacer algo. Estas cosillas. Puedo desilusionar a la gente. ¿Quién no cree que puede desilusionar a la gente, no? No quiero parecer tonto. Bueno, esa también es muy, muy típica.
hay demasiado que hacer. Yo también esa la tenía muy a full, después se me fue. Hay demasiado que hacer. Y por acá tengo otras pocas más, porque son muchas, pero bueno, las iremos viendo en los próximos, porque si no ya es una barbaridad y bueno, no, no vamos a poder captar tantas ideas. No hay suficiente tiempo. Todos en un punto creemos que no hay suficiente tiempo, que la vida se me acaba, o que el día se me hizo corto, o que no sé, que me puede pasar algo y no voy a llegar a tiempo. Sé lo que necesitas. O sea, que yo sé lo que necesita el otro, ¿no? No sirvo para nada. Me compete hacerte feliz. La persona que piensa que a él o ella le compete, o sea, es su responsabilidad hacer feliz al otro. Necesito una pareja para ser feliz. Es mi culpa. Bueno, esta es la universal, ¿no? Todos creemos que siempre es nuestra culpa. Debería ser diferente. Esa es otra idea también, ¿no? Me siento que soy terrible y bueno, tengo que ser mejor, porque soy un desastre, tengo que ser diferente. He perdido mi oportunidad, ¿no? Tan típico del mundo que decimos, uy, desaproveché la oportunidad. Necesito ser cuidadoso o cuidadosa en la vida, andar con cuidado, como pisando huevos, porque se pueden romper. Las personas deberían escucharme. Y la última que puse, no soy suficiente. Muchas de estas creencias, ¿no? Pululan por nuestras mentes, ¿no? Ah, sí, sí. No sé por qué le sacó. Bueno, ahí le puse el mensaje a Marely. Sí. Acá Marely te está diciendo que, claro, para que te avise, vos tenés que estar suscrito y tenés que haber tocado la campanita, que yo ya les dije muchas veces a la gente, pero no sé por qué no tocan la campanita. Porque si no hacemos eso, YouTube es cierto, no te avisa, no te avisa. Yo les digo porque yo estoy suscrita a otros canales y bueno, si no toqué la campanita no me avisa que esa persona subió el video. Y es imposible que nos enteremos. A veces, bueno, de casualidad lo encontramos. Bueno, ¿es alguna de las creencias que están acá, César? ¿O es otra? Ahora voy a explicar cómo podemos trabajar con nuestras creencias, César, para que no tengas que escribirla acá y te quede íntimo para vos y no te expongas. Bien, por ejemplo, yo el otro día había estado trabajando a ver si era una de estas o una de las otras. Este de las personas deberían escucharme, ¿no? Bueno, vamos a suponer que vamos a trabajar con las personas deberían escucharme, ¿sí? Yo lo hice como si juzgara a las personas en general, como si fuera un juicio hacia mi prójimo, pero a las personas en general. Entonces puse, estoy enojada porque las personas no me escuchan. ¿Bien? Ahí puse escuchan. Ese sería mi coso, ¿cómo es? Ahí se me fue todo para ahí. Está. Porque las personas no me escuchan. Bien, por eso estoy enojada. Bueno, vos podés escribirle, Eddie. Estoy dolido o estoy enojado porque mi amada Cinti murió. Es más, te voy a decir, en el canal de Byron Katie, en YouTube, pone Byron Katie, te voy a escribir el nombre para que porque viste es medio Byron Katie. Hay videos de Byron Katie, es más, con ese tema que vos estás diciendo, creé un video. Algunos están subtitulados en español, porque hay algunos que le ponen los subtítulos. Otros no tienen subtítulos. Vos buscá los que tienen subtítulos, ¿no? Porque obviamente hay algunos que están doblados directamente al español. Fíjate porque te puede servir escucharla a ella, cómo interactúa con las personas, porque ella hace lo siguiente.
ella está en el escenario, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Las personas están todas sentadas ahí, en las butacas, y antes de comenzar se les da a cada uno una hoja de trabajo. ¿Sí? La hoja de trabajo es lo que estuvimos haciendo ahora con Dios, pero se le da para juzgar al prójimo. La gente tiene que rellenar las hojitas con su problema, con lo que creen que es su dolor, les causa su dolor. Y después, bueno, algunos de ellos son llamados ahí al escenario y ella les hace el trabajo, digamos, en vivo, o sea, oralmente, ¿no? Y es muy productivo, ¿eh? Se aprende mucho. Yo tengo en los libros acá varios trabajos, pero son muy extensos y para que yo se los lea les va a resultar aburrido. Me parece que es más interactivo verla a ella haciendo el trabajo. Hasta que entendemos cómo funciona. Después lo vamos a hacer solitos, no vamos a necesitar ayuda. Bueno, el tema es así. De esas creencias podemos tomar algunas, una o algunas, y ponerla así, como que lo estamos juzgando al prójimo, ¿no? Estoy enojada porque las personas no me escuchan. Y continuar con las preguntas que siguen. ¿Qué quiero? ¿Qué deberían? ¿Qué necesito? ¿Cómo son las personas para mí? Y la última, ¿no? Lo que nunca más quiero experimentar acerca de las personas. ¿Bien? Una vez que escribí todo, con esa misma frase, ¿no? Que la fui transformando en quiero, necesito, bueno, todo lo que... Porque puede variar, por ejemplo. Si yo puse estoy enojada porque las personas no me escuchan, y después me pregunto, ¿qué quiero de las personas? Bueno, quiero que las personas me escuchen, ¿no? O necesito que las personas me presten atención, qué sé yo, cada uno la va a ir haciendo de acuerdo a lo que haya puesto. El indagar sobre eso que escribimos, el hacernos las 4 preguntas, ¿no? ¿Es verdad? ¿Estoy absolutamente seguro de que es verdad? ¿Cómo reacciono cuando tengo ese pensamiento? ¿Y quién sería sin ese pensamiento? E invertir cada una de esas oraciones de estas 3 maneras que les escribí en el chat más arriba, nos hace ver muchas cositas, ¿sí? Por eso se las dejo ahí, porque después en el video, bueno, van a quedar, si las quieren copiar, ¿no? Algunas creencias para ver si de esas creencias realmente yo tengo algunas a las cuales estoy muy aferrado, o sea que estoy muy seguro de que es así. Una creencia por lo general es algo, ¿no?, a lo cual yo estoy totalmente, por lo general, ciego, ¿sí? Es como esto de la fe ciega, o sea, estoy totalmente seguro de que es así. Claro, si no cuestionamos estos pensamientos, estas creencias, lo que va a suceder es que esas creencias van a seguir actuando desde mi inconsciente y proyectando, y se me van a aparecer situaciones en las que se me dé a entender que realmente esa creencia es cierta. Claro, sí, las personas no me escuchan. Porque como yo creo que las personas no me escuchan, me voy a encontrar con un montón de personas que yo voy a creer que no me escuchan. Pero no es que las personas no me escuchen, es que yo no me sé escuchar a mí misma. Y estoy proyectando esa idea de que yo no me escucho en montones de otros, ¿no? Ah, hola Josefina. Bueno, después si no tenés que mirar desde el principio, porque claro, ya hasta ahora como que ya pasamos todo lo que vimos hasta ahora, que hicimos el trabajo con Dios, bueno, hicimos un montón de cosas. Bien, hasta ahí yo creo que más o menos muchos de los que ya están todos los días estudiando el curso, ¿no?, que estamos acá de lunes a viernes a las 3 de la tarde estudiando el curso de milagros, ya muchas cosas ya las dijimos y son repetitivas, pero bueno, para otras personas esto le va a sonar como nuevo. Yo me marqué en este libro, ¿no?, que ya les conté la otra vez, de 1000 nombres para el gozo, 1000 nombres para el gozo se llama, de Byron Katie. Creo que este fue uno de los primeros que ella escribió, yo la verdad que no tengo ni idea, pero supongo, ¿no? Bien. Sí, igual después vamos a seguir ahondando, vamos a ver qué en el próximo que podemos buscar que nos pueda servir a todos, ¿no? Siempre indagando en nuestra mente, buscando cosillas por ahí, siempre algo surge.
Ella en este trabajo, ¿no? Este libro, que lo escribe con su último esposo, que se llama Stephen Mitchell, lo escribe basado en el Tao Te Ching. Bueno, este señor Stephen Mitchell hizo una versión más fácil, más simplificada del Tao Te Ching, y mediante frases que va poniendo él de su libro, Byron Katie va haciendo sus va diciendo lo que siente, ¿no? Y bueno, y este señor creo que es el que va tipeando todo, porque bueno, no sé ahora cómo será la situación de Byron Katie, pero ustedes saben que Byron Katie tiene una enfermedad en la vista, y ella, no sé si ahora habrá hecho algún tratamiento o algo, porque la verdad que si digo estaría mintiendo, pero hasta este momento ella cuenta en este libro que ella tiene una enfermedad que no me acuerdo cómo se llama en la vista, la cual le va haciendo perder su vista. Entonces, bueno, le costará un poco leer, supongo yo. Bueno, con la ayuda de su esposo, esperen, que Byron Katie, ¿no? Ella, 1000 nombres para el gozo. Ella, bueno, va, porque es como que, digamos, le surgen las palabras a Byron Katie, porque claro, su mente está clara, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y le surgen cosas. Bien, ya escuché que está haciendo un libro nuevo, que no me acuerdo cómo era, que lo vi en una entrevista última que le hicieron, pero está por salir otro libro de ella, no me acuerdo el nombre, si me viene por ahí se los digo. Bueno, ella dice que en este capítulo del libro, que es el 43, ¿no?, que la cosa más delicada del mundo es una mente abierta. Fíjense en que tener una mente abierta, ¿no?, a los que estudiamos el curso de milagros, es una de las características del Maestro de Dios, una mente abierta. Pero una mente abierta no es que porque soy inteligente, ¿no? Ahora vamos a leer qué es tener una mente abierta, ¿no? Como no cree lo que piensa, una mente abierta no se cree lo que piensa. Es flexible, porosa, sin oposición y sin defensa. Nada tiene poder sobre ella. Miren esta frase, nada tiene poder sobre ella. Es el gran problema, que nosotros creemos que las cosas pueden tener poder sobre nosotros. Nada puede resistirse a ella. Aún lo más duro del mundo, una mente cerrada, no puede resistirse al poder de la apertura. Finalmente la verdad entra en ella y fluye a través de ella como agua que atraviesa la roca. Cuando al comienzo la mente se convierte en estudiante de sí misma, aprende que nada en el mundo puede oponérsele. Todo es para ella. Todo le agrega algo, la ilumina, la nutre, la revela. Esto es lo que siempre dice, ¿no?, Byron Katie, ¿no? Todo sucede para ti, no a ti. Claro, cuando nos encontramos con esta frase y todavía nuestra mente está sin cuestionar, nos puede parecer muy difícil, pero a medida que vamos cuestionando nuestra mente, nos vamos dando cuenta que las experiencias son creadas por nuestra propia mente, nuestras experiencias, ¿no? Y todas son para nosotros, son para aprender. Nada sucede al azar. Todo fue creado por nuestra misma mente, porque era lo correcto, lo que tenía que suceder para aprender, ¿sí? Es como si, vos sabés que se llama, no, es otra cosa de tus, algo con uf, Amarelis, pero no me acuerdo. Ay, voy a agarrar de vuelta a mi perra.
A ver, vení, vení. Eh, mira, pobre tu mamá. Claro, pero viste, claro, claro. Acá lo que cuenta Rosario es muy interesante porque ella está diciendo que a pesar de esta situación de urgencias de su mamá que se cayó y que estuvo en el hospital acompañando a su mamá y todo, pudo ver todo de manera diferente. Por eso no es lo mismo transitar por esta vida con una mente clara que con una mente cerrada, una mente confusa, que se cree sus pensamientos, ¿sí? Que vive en el miedo, en el sufrimiento, ¿no? Esto es totalmente diferente. Las cosas suceden igual. Eso nos ayuda a justamente estar en este estado de aceptación, que es el que me da paz, porque si no, no podemos tener paz. Es imposible. Cada un poquito que me oponga a lo que sucede, ya voy a sufrir, ¿sí? Y me doy cuenta en un punto que me lo estoy haciendo yo a mí mismo. Porque ¿quién me está diciendo que sufra? ¿Hay alguien ahí fuera que me dice que tengo que sufrir? ¿O soy yo la que decido sufrir? ¿No? Esto son reflexiones que de a poquito, que de a poquito nos van nutriendo, ¿no? Nos nutren a todos, ¿no? Ya encontraste varias para vos. Bueno, bien. ¿Viste? Y eso que no noté todas, Alex, no noté todas las creencias, porque dije, no, si les pongo todas a los chicos van a decir, un montón, no, y nos vamos a confundir. Vamos a dejar las próximas para la próxima y vamos de a poco, porque con esas tienen para hacer tarea toda la semana, tienen para encontrar de todo ahí. Bien, dice, continúa abriéndose porque está en un estado carente de miedo, de defensa, y tiene hambre de conocimiento. Y cuando comprende que no es nada, puede penetrar en todos lados, aun donde no hay espacio para ello. La gente tiene miedo de no ser nada. Fíjense en esto de la nada, ¿no? De no ser nada o no ser nadie. Claro, para el individuo que se percibe como un cuerpo separado, como un objeto en el espacio, pero importante, ¿no? Porque somos objetos en el espacio, pero nos creemos importantes. Es terrible no ser nada. Porque esto, bueno, los chicos ya lo saben, pero lo vamos a volver a decir. Como en realidad nosotros separadamente, o sea, como cuerpos, como imágenes, no existimos realmente, sino que formamos parte de un mundo ilusorio, toda una proyección de imágenes esto, a nivel inconsciente lo sabemos. Por eso necesitamos que haya personas ahí fuera que nos registren, que nos presten atención, que nos validen, que me digan, sí, vos sos así. Esto nótenlo porque van a ver que ante cualquier cosa, cualquier pensamiento que ustedes tengan, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto que yo soy buena? Le pregunto a Pepe. Y Pepe me puede decir, sí, vos sos buena. Entonces me quedo tranquila porque Pepe me dice que yo soy buena. Si Pepe me dijera lo contrario, me dijera, no, vos no sos buena, eso me causaría un enojo, porque Pepe se está oponiendo a mí, no me está valorando como debería ser, o sea, como yo creo que soy. Nuestro constructo mental acerca de lo que creemos que somos es muy potente, es como un edificio de esos, vieron, bien potentes, ¿no? Claro, cualquier cosita que me quiera derrumbar el castillito, el edificio, me causa dolor. Hola, Rosalía. Bien. Entonces, por eso este tema de no ser nada es doloroso, en un punto, ¿no? Si lo vemos desde el ego.
Si lo vemos desde lo que somos, desde el ser total, desde el espíritu, ¿no? No importa, porque no me interesa ser alguien. Solo al ego le interesa ser alguien importante, si es posible, alguien reconocido, alguien distinguido, alguien que todo el mundo pueda hablar bien, ¿no? No solo no es algo que temer, no ser nada, sino que es para celebrar, dice Byron Katie, ¿no? Para celebrar. No soy nadie, no soy nadie. Aleluya, aleluya. Podríamos entonar. Bien. Sin tu historia, esa historia que tenemos todos, ¿no? Estresantes, ¿no? Las historias que nos mantienen en estrés. Claro, no habría estrés, obviamente. Cuando no crees tus pensamientos, solo queda risa y paz. Existen nombres para un lugar así. Yo lo llamo cielo. ¿Y cómo puede la gente saber lo que es la nada mientras siga creyéndose lo que piensa? Algo es mejor que nada, dice la gente. ¿Puedes saber que es verdad con absoluta certeza que algo es mejor que nada? Piensen, para nosotros algo es mejor que nada, pero no nos hemos cuestionado ese pensamiento, si realmente algo es mejor que nada, ¿no? Hola Carmen, hola Julio. Seguimos, ¿eh? La mente realmente abierta no tiene una meta, ni un propósito aparte de ser lo que es. Fíjense en que lo que nos causa a todos, ¿no? Nos causa dolor y frustración es creernos primero esa imagen que nos hicimos de nosotros mismos y creer que como siempre algo falta en esa imagen que me hice y tengo que alcanzar, tengo que mejorar, tengo que ser alguien más, ¿no? O sea, creo que tengo un propósito diferente a ser lo que soy. Eso nos causa dolor a todos, porque por lo general por ahí fallan las cosas y no llego a ser eso que yo quiero ser. Que me cuento, ¿no? Que quiero ser. No está apegada a conceptos de sí mismo o conceptos acerca de otros, ¿no? A ver qué dice su lema. Claro, nosotros casi todos vivimos para eso, para aparentar algo, ¿no? Porque somos apariencias. Miren, nosotros somos todos apariencias acá. Aparezco y desaparezco. Ahora estoy, me muero y desaparecí. Pero nosotros creemos que somos muy reales y que los cuerpos son muy importantes. Por eso esto de la muerte es un tema tabú para la gente. La gente quisiera poder evitar la muerte, porque nosotros creemos que la muerte es algo terrible. Es que no sabemos ni lo que es. Nos podemos imaginar muchas cosas, pero en realidad no sabemos. No sabemos. Y sin embargo, no nos damos cuenta que cuando nosotros cerramos los ojos y pensamos en una persona que aparentemente murió, esa persona automáticamente aparece en nuestra mente, porque somos mente. Pero claro, como yo creo ser un cuerpo, cuando me faltan los otros cuerpos, sufro, porque digo, él o ella ya no está más conmigo. Pero eso es mentira. Ese es otro pensamiento que podemos cuestionar. ¿Es verdad? ¿Es verdad eso? Fíjense en que automáticamente cuando nos preguntamos si es verdad, la mente ya comienza a frenar un poco con el es verdad, ¿eh? Bien. Comprende que finalmente no hay seres humanos, sino que solo hay mente. Cuando la mente se abre lo pierdes todo, con agradecimiento. Estoy sentada aquí en una silla, dice ella. Ella siempre da esa imagen, ¿no? Estoy cansado
descanso. ¿Ven? Estoy cansada, descanso. O sea, fíjense en que hasta nosotros cuántas veces nos hemos percibido cansados y decimos, no, tengo que hacer estas cosas, y las hacemos a pesar de estar cansados. No, ni siquiera nos damos momentos para descansar, como si fuera algo terrible descansar. Cuando acabó, acabó. Cuando algo acabó, acabó. ¿Puedo aceptar que cuando algo termina, termina? ¿O aún todavía me cuesta aceptar eso? Porque se opone a mi propósito. Yo no quisiera que las cosas se acaben nunca, ¿no? Esta idea de eternidad asociada a la muerte, porque fíjense, no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando alguien se muere le ponen paz in eternum. Parece que vamos a la eternidad cuando tiramos la pata nomás. Como que no pudiéramos experimentar el ser eternos aquí. Si soy mente, soy eterno. Me experimento sin miedo, porque sé que esto que tengo así, que le llamo cuerpo, vestido, es un vestido, o sea, me lo saco y me puedo hacer otro. Pero parece ser que todavía hay un apego muy grande a este que creo ser, y eso me retiene en el miedo, y después digo, ay, pero ¿por qué me cuesta tanto amar o sentirme amada? Claro, porque creemos que el amor es cosa de cuerpos. Otra vez volvemos a los cuerpos, ¿no? Ajá, claro, qué bien, Marcela, lo que nos cuenta Marcela de su mamá. Muy bien, es que así es. Y esto no quiere decir que en el momento o por un tiempo quizás nosotros no lloremos o nos parezca, ¿no? Porque nosotros lo vamos a sentir como una pérdida. Por eso existe esto del duelo, ¿no? Un duelo, fíjense en que tiene que ver con dualidad, la palabra duelo. O sea, desde una mente en conflicto que todavía no acepta, voy hacia una mente en paz. Y ya el duelo termina. Pum, terminó. Aceptación. Comienzo en el dolor, en el conflicto, ¿no? Como una pequeña pataleta, rabieta parece ser, ¿no? Siempre enojada con Dios, con la vida. Lleva un periodo en el que mi mente lo acepta. Pum, termina el duelo. Por eso nosotros aquí en la tierra tenemos estos rituales en los cuales hacemos esto que se llama velorios, velamos a las personas que mueren, porque tenemos que, a un nivel, ¿no?, psicológico, aceptar la partida, que no va a estar más. Hacemos lo del entierro, los cremamos, bueno, cada uno según sus creencias hace lo que parece, porque en realidad lo que decimos siempre, en la muerte del otro me está reflejando a mí, o sea, me está mostrando que yo también voy a terminar así, ¿no? Que ese es mi final también, que las cosas en realidad terminan y que en el fondo yo quisiera que no terminen, ¿no? Esto es como, no sé, como el niño que chupa la chupaleta, esa, el chupetón, ese, el chupetín grandote ese, y lo chupa despacito porque piensa que así no se le va a acabar, pero se le acaba igual, ¿no? Entonces, esta experiencia, ¿no?, acompañada, como contaba nuestra amiga Rosario hace un rato, ¿no?, o contaba Marcela ahora recién, acompañada del amor en nuestra mente, se vive de una manera muy diferente.
porque la mente comprende, comprende. Y la comprensión expande la conciencia, nos expande, no nos deja comprimidos así, cerraditos, ¿no? Ella dice que el éxito, fíjense en que acá nosotros todos tenemos una idea de éxito, o sea, como que el mundo, ¿no? Nos enseñamos que hay que ser exitoso para ser alguien, porque es como que está vinculado, ¿no? Al éxito. Es como haber llegado, dice, a algún lugar en tu camino, desde un pasado imaginario a un futuro imaginario. Ella dice que para ella cualquier cosa que esté haciendo es un éxito. Miren qué mirada, qué diferente la mirada, ¿no? En vez de pensar que un éxito es si yo lo logro, como pensamos acá en el mundo, ay, no sé, tal cosa y lo logré, ahora es un éxito. Ella dice que cualquier cosa que estoy haciendo es un éxito, todo. Todo el mundo me pertenece porque vivo en la sencillez de lo que es. Mujer sentada en la silla. Ella da siempre ese ejemplo. Mujer sentada en la silla. No hay nada más allá de esto. Ni un solo pensamiento más allá. Esta habitación es todo el mundo. Yo tengo éxito en sentarme. Tengo éxito en respirar. Si muriera en este instante, tendría éxito en no respirar. ¿En qué podría fallar? Cuando una mente es clara, no hay forma de cometer un error. La realidad es bondadosa. Su naturaleza es gozo interrumpido. La realidad no es buena ni mala, ni grande ni pequeña. No tiene opuestos. No hay nada que no sea ella. El fin de la dualidad no es el fin del mundo, es el fin del sufrimiento. ¿Alguna vez ustedes se plantearon a la dualidad como el fin del sufrimiento? Porque esto, más allá de que los que estudiamos el curso de milagros, ¿no? Que se nos habla de esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace sufrir aquí? El creer que hay unas cosas y otras cosas, ¿no? Que esto se contrapone a lo otro. Siempre en la comparación, siempre en la comparación. Esto yo creo que nos tendríamos que hacer un cartel grandote en casa todos, ¿no? Y cada vez que nos venga un pensamiento, por ejemplo, ella es más inteligente que yo, ella tiene más suerte que yo en la vida, o él es más feliz, o no sé, bueno, cualquier pensamiento acerca de otro, ¿no? Hacemos un cartel grande que diga, no me tengo que comparar, o no necesito compararme, o no existen las comparaciones, o las comparaciones son odiosas, como dice el refrán. Fíjense en que todo nuestro problema reside allí, en que me comparo con otros porque creo que hay otros a los que le va mejor. La fórmula del éxito. ¿Cómo vende el miedo en el mundo, ¿no? O sea, los que se encargan de vender en el mercado del miedo, ¿no? Ofreciéndonos fórmulas mediante las cuales parece ser que ellos han triunfado, han sido exitosos, ¿no? El hombre millonario, hágase rico en 2 segundos, cúrese de todas las enfermedades, bueno, no sé, de todo lo que sabemos que hay. Claro, y nosotros depende de la situación en la que estemos, es cómo vamos a reaccionar, en el estado mental en el que nos encontramos. Por eso es muy importante no darnos cuenta que lo que estamos experimentando allí está hablando de nuestro estado mental, de nuestras creencias profundas.
Yo recuerdo hace mucho, yo no sé si había empezado el curso o todavía no, la verdad que no me acuerdo, pero sé que lo hacía porque eso me acuerdo. Me veo a mí misma ahí haciendo eso, que ponía videos en YouTube que pasaban hipnosis para tener dinero. Y claro, era como una cosa, el video era como una cosa, un círculo así, que hacía como cosas, cosas así que te hacían, que achicaba, agrandaba. Vos tenías que mirar el punto fijo así y escuchar esa música que te ponían y con eso ya te iba a arreglar todo. Yo lo creía, realmente, les confieso, yo lo creía y lo hacía. Claro, y después esperaba a ver si me pasaba y no me pasaba nada. Y otra vez, sí, Marcela es así, y las otras cosas que he, o sea, he hecho de todo. Y yo, claro, encima después me sentía culpable, o me sentía, bueno, sí, errónea, me sentía culpable y decía, no, debo ser yo que lo estoy haciendo mal, por eso no resulta. Porque sí, el video tiene tantas reproducciones, decía, ¿no? Con mi mente racional. Y otra gente pone abajo que le resultó, claro, yo soy la estúpida que no le resulta porque lo estoy haciendo mal. Y volví otra vez a caer en la trampa. Y claro, decía, pero qué bárbaro, ¿cómo puede ser que a los otros les resulte y a mí no? ¿No es cierto? Claro, es que nosotros en esos momentos así ni nos damos ni cuenta de que es una creencia profundamente enterrada en nuestro inconsciente, ni hablar que tenemos un inconsciente. Bueno, por ahí lo escuchamos un poco. Es que tenemos un inconsciente y bueno, y queremos saber qué hay en el inconsciente, porque también pasamos por esos periodos en los que buscamos en una mente inconsciente que no se ve, pero nosotros creemos que sí. ¿Qué hay ahí? Queremos ver qué hay ahí para sacarlo todo así para afuera y, y bueno, poner acá todos nuestros males, ¿no? Lo que está enterrado ahí. Es más, algunos creen que se puede controlar el inconsciente, porque ya me lo dijeron, que él está seguro, me dijo que se puede controlar. Y yo decía, y bueno, si cree que se puede controlar, capaz que le da resultado. Porque a veces, fíjense en que nuestras creencias nos dan resultado. Hasta en eso el ego es bueno, ¿eh? El ego es bueno en muchos aspectos. Claro, claro, Luz. Porque, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo lo podemos ver esto? Eh, vos fíjate, ¿no? Lo que vos decís ahí, ¿no? Le rogué. Fíjense en que nosotros le rogamos a Dios, o sea, el rogar a Dios eh, es como un... Parece que no, pero yo sé que esto suena duro, pero es como que queremos ser los jueces de la realidad, de lo que ocurre. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos hacer nada. Si nosotros no podemos decidir cuando alguien debe morir o no, ¿no es cierto? No tenemos ese poder. Sin embargo, pareciera como que sí. Es más, algunos creen sobre su propia vida, que pueden manipular y seguir extendiendo su vida hasta el punto que ellos quieren. En realidad, a un nivel inconsciente, como dice el curso de milagros, nadie muere sin su propio consentimiento. En realidad morimos cuando lo decidimos, pero es a un nivel inconsciente y no lo sabemos. Por eso no es muy grato meternos ahí en ese asunto porque puede traernos mucha complicación eso, ¿no? Yo creo que mejor trabajar, si tenemos miedo a la muerte, trabajar con esta creencia, ¿no? Claro. Por eso, no sé, yo creo que los demás sí, porque ya nos conocemos de tiempo, pero mira, Luz, te voy a recomendar que mires esta película. Se llama La Cabaña. No sé si estará en YouTube gratis. Me parece que sí, que ya la pusieron en español y todo, La Cabaña. Si no, bueno, no sé, se podrá descargar de algún link. Yo la tengo, pero no sé por dónde. Si no, te pedía tu correo y te la pasaba. Pero la verdad que no tengo ni idea dónde la tengo. Por algún lado la tengo, ¿no?
Ah, está Zulema en YouTube. Bueno, ahí Zulema te dice que está. Em, esa película no te la voy a contar porque si no ya no te van a quedar ganas de mirarla. Viste que como le dicen los chicos, spoilear, no sé cómo le dicen, que contar la película. Pero te va a ayudar mucho a ver esto que te digo de lo que vos pasaste con tu mamá. Te va a hacer ver un montón de cosas, porque cuando vos veas lo que le pasa al protagonista de la película vas a decir, ay, lo que me pasó a mí es una pavada, como decimos siempre, ¿no? ¿Y cómo resuelve, o sea, cómo se va desarrollando la película? Es muy buena, tiene muchas enseñanzas, ¿no? Eh, claro, claro, sí, lo que dice Marelis también. Ah, en Netflix también está, Carolina. Bien, bien, ahí Carolina, ves, te está diciendo que en Netflix también está. Ajá, Marta dice que la vio en Netflix, bien, claro. Y acá lo que dice Amarelis, ¿no? Cuando sobran milagros con hacer de ellos un espectáculo, claro. Y en realidad, si nos ponemos a reflexionar un poquito, no es lo que pasa en el mundo que, que, que queremos, porque creemos que los milagros son cosas externas, ¿no? Cosas, cambios en lo externo. Que ojo, que pueden no suceder milagros en lo externo. Yo no estoy diciendo que no, ¿eh? Mm, que nosotros le llamaríamos milagros, pero siempre tienen que ver con un cambio interno, con algo que sucedió previamente en nuestra mente, ¿no? Como... Ay, ¿de quién era el caso la otra vez que vi? Bueno, que explicaban justamente esto, ¿no? Era de Wapni que estaba leyendo yo. Bueno, no me acuerdo de quién. Pero explicaban de dos personas, ¿no? Que tenían la misma enfermedad. Y bueno, una de ellas se muere, ¿no? Y la otra se cura, ¿no? Y bueno, obviamente empezaron a evaluar por qué había sucedido así. Bueno, determinan que fue porque el que se curó fue porque realmente quería vivir, pero no es que en el sentido de vivir por el cuerpo vivo, sino que quería vivir su experiencia. Porque fíjense que la muerte, que es lo opuesto nosotros creemos a la vida acá, en realidad es una idea nomás asociada a que la muerte es la que acaba con mi sufrimiento, ¿no? Y que el vivir es doloroso, porque claro, mientras vivo mi experiencia, ¿no? Parece ser como que tengo que enfrentarla, que tengo que, bueno, en este caso que estamos hablando nosotros, aceptarla, ¿no? Y parece ser que nos resistimos a ello. Eh, bastante, bastante. Hasta que llegue un punto en que la vida nos ponga de rodillas. Que es lo que nos pasa a todos. Bueno, quedan poquitos minutos. A mí me gustaría que si alguno tiene alguna pregunta que tenga que ver con el tema y quiera preguntar, la escriba y entre todos así podamos ir viendo a ver si nos podemos nutrir entre todos sobre alguna cuestión que tenga que ver con esto, ¿no? Con esto de las creencias, con esto que hablamos hoy del guión, el gran guión, del guión pequeño. Si a alguno le quedó alguna duda y la podemos aclarar, ¿no? Estaría bueno, porque si no es como que se nos termina el tiempo y nos vamos así y bueno, siempre queda algo que en el tintero, que no dijimos, ¿no? Yo les doy un tiempito que ustedes vayan pensando si hay alguna pregunta. Mientras tanto seguimos, hasta que aparezca algo. Bien, este asunto entonces que estaba yo acá con la... dice, lo brillante, lo luminoso, eso es lo que yo llamaría Dios, si le pusiera algún nombre. Lo que no existe, lo que está más allá de la existencia, es más brillante que el sol. Durante uno de mis intensivos de fin de semana, cuenta ella, un hombre una vez me dijo con resplandor bellísimo en el rostro, acabo de entender, es asombroso de lo que tú hablas, es del cielo en la tierra. Y yo dije, sí entiendes, realmente,
estoy hablando desde el cielo a la tierra. Y ella pone entre paréntesis, me encantan mis chistes. A medida que vas despertándote a ti mismo de tus sueños de infierno o purgatorio, comienzas a ver el cielo en una forma que la imaginación no puede comprender. ¿No? Qué bonito esto, ¿no? Hola Sonia, bienvenida. Ah, bueno, Josefina dice que la vio en Netflix, la película. Bien. ¿Al entender? Claro, claro, claro. Es que es así, Luz, porque nosotros, mira, esto lo dice el doctor Len, el de Ho'oponopono, ¿no? A mí siempre me quedó eso grabado. Que nosotros tenemos como un ojo ciego, dice acá. O sea, parece que miramos todo con un solo ojo. No podemos ver el otro lado. Y eso es lo que nos tiene mal. No podemos ver el otro lado. Por eso el curso de milagros. Hola Jesús, bienvenido. Ahora te contestamos, Marta, espera un segundito. Por eso nosotros cuando estudiamos el curso decimos, entramos en esto de tiene que haber otra manera. ¿Ven? Es la otra mirada, no la mirada esa individual. Bueno, Marta pregunta, ¿los milagros son creencias o ilusiones? Es un poco complicada esa pregunta. Vamos a ver desde dónde la podemos responder. En realidad, mira, si nos vamos a responder desde como lo ve el curso de milagros, porque vamos a tener que ver una nueva concepción de milagro. Si hablamos de los milagros, estos, viste como por ejemplo la película, no sé si vos la viste, Milagros Inesperados. Esa película, yo me acuerdo que trabaja este actor Tom Hanks y el actor este grandote, ese negro grandote así. Es una película, yo cuando la vi por primera vez lloré a moco tendido, porque claro, lo que mostraban en la película, ¿no? Que el hombre era un hombre bueno, en realidad el negro era un hombre bueno y lo iban a... Sí, vos la viste, Marcela. Lo iban a llevar a la silla eléctrica porque lo acusaban de haber cometido algo que él no había hecho. Lo había hecho otra persona y lo acusaban a él. Pero parece ser que este hombre tenía como un cierto poder, o sea, de obrar milagros en la forma, ¿no? Supuestamente lo que la película muestra es que él estaba conectado profundamente con lo divino, ¿no? O sea, con Dios. Y bueno, lo hacen ver como que, bueno, mediante su pensamiento, su energía ponía ahí y la gente se curaba el cuerpo, el cuerpo físico me refiero, ¿no? Bien, al final uno descubre que el hombre, el negro, el grandote, no me acuerdo cómo se llamaba, quería en realidad que lo pongan en la silla eléctrica porque ya parece ser que él, con ese don que tenía, no se moría nunca y ya estaba cansado, ¿sí? Entonces como que él se rinde y se deja electrocutar. Pero antes de esto, él parece, como muestra en la película, que le pasa el poder de él a Tom Hanks. Entonces Tom Hanks después muestra la película al final, que él sigue siendo viejito, viejito y nunca muere. Y la ratita esa que también le habían dado el poder, el ratoncito ese, también sigue, ¿no? Bueno, obviamente es una película, ¿no? Pero aparentemente, ¿no? Acá en el mundo ilusorio, parecen suceder cosas que nosotros llamamos milagrosas porque vuelvo a repetir, pues una persona que estaba enferma y bueno, se cura. Es más, yo les conté el caso de esta señora, Mary Baker Eddy, que no sé si ustedes la conocen, que escribe este libro de la ciencia y salud, que es bueno, que hoy en día es la práctica de la ciencia cristiana. Ella, a ver, vení, estoy llamando a mi perra de vuelta. Ella
había sufrido un accidente, ¿no? Y queda paralítica. Pero esto de la vida real, o sea, real, bueno, yo digo real, ¿no? Ella queda paralítica. Ya la daban desahuciada a todos los médicos, no tenía solución, ya no había solución en cuanto a la parte científica. Ella era muy estudiante de la Biblia, ¿no? Y muy devota de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, sus padres habían sido, ay, yo no me acuerdo cómo se llamaba, si ortodoxos, que no, pero no eran de esta ciencia cristiana, eran religiosos de no sé qué religión. Bueno, entonces ella como que estaba acostumbrada a leer la Biblia, ¿no? Y bueno, sucede que ella leyendo la parábola del paralítico, cuenta que ella comprende que todo era mente, que en realidad era algo que en la misma mente, que solo había una mente, o sea, la ciencia cristiana habla de la mente con mayúscula, como el curso de milagros, que en realidad no hay vida en la materia, o sea que la materia no existe, que solo existe mente, y bueno, ella se cura, o sea, ella sale de su cama caminando, o sea, camina. Y bueno, eso lo podemos entender como un milagro. Pero ¿dónde sucedió por primera vez el milagro? O sea, ¿dónde sucedió el milagro? En la mente. Estamos. Otro caso que conocemos todos, Anita Moorjani. Anita Moorjani estaba en estado de coma. Ya la daban por muerta. O sea, sin embargo, ya eso también lo cuenta ella misma como un milagro, porque ya vuelve otra vez, o sea, se cura toda su enfermedad y bueno, ¿no? ¿No es cierto? O sea, pero me parece a mí, no es algo que yo lo sepa, porque la verdad no he experimentado nada así tan extraño, ¿no? O sea, he experimentado cosas extrañas, pero no de ese tipo, de curaciones físicas. Que todo ha sido un milagro que sucedió en la causa, en la mente, ¿no? Porque claro, si nos basamos en lo que nos dice el curso de milagros, inclusive la ciencia cristiana, ¿no? Que la causa de todo está en la mente. O sea, nosotros mismos, cuando tenemos un milagro, nosotros lo que estamos teniendo es un cambio de percepción, ¿sí? Porque si todo el mundo en realidad forma parte de la ilusión y es todo ilusorio, en realidad el milagro es algo que no le podemos llamar real, porque no pertenece al mundo de Dios, porque en el cielo no es necesario los milagros. Acá necesitamos milagros porque acá nosotros creemos en la separación, creemos en el sufrimiento, en el dolor, bueno, en todo esto que inventamos del mundo, en las enfermedades, inclusive las inventamos nosotros, desde esta mente que se cree separada de su fuente, ¿no? Si lo vemos desde ahí, un milagro es un cambio de percepción. Entonces, ¿por qué no puedo percibir que si ahora estaba paralítica, bueno, ahora camino? No me parece nada extraordinario, pero para nosotros es extraordinario y decimos, ¡ay, fue Dios el que la curó! No, en realidad no fue Dios el que la curó. En realidad fue ella misma que se curó, porque decidió curarse. Como dice el curso de milagros, el enfermo se cura cuando dice, con esto no gano nada. Pero es muy profundo eso, con esto no gano nada. Nosotros no nos damos cuenta que utilizamos nuestras enfermedades para manipular a otros que no existen, pero nosotros como creemos que existen, nos enfermamos para proyectar esa culpa en otros y decirle, como dice el curso de milagros, mírame hermano, por tu culpa muero, ¿no? Claro, a un nivel profundo lo podemos comprender esto. Si lo miramos con los ojos de cómo mira el mundo, bueno, parece una locura, pero bueno. Claro, mira, ahí Josefina dio una definición muy buena. La voy a leer, Josefina. Ella dice, no son creencias ni ilusiones, son correcciones de lo que creemos que es la realidad. ¿No es cierto? Está muy buena, excelente, Josefina, me encantó.
Me encantó. A ver, milagros se dan en cambio de percepción, claro. Eso que dice ella me parece que es una respuesta sencilla, ¿no? A lo que estaba preguntando. ¿Y quién era que preguntaba? Ahora se me quedó por allá. Eh, la milla verde. Ay, no sé si eso que es la milla verde, Rosario. Bajar del escenario. Bien, Carmen, bueno, da otra definición. Para ella un milagro es cuando está muy ofuscada, consigue bajar del escenario y mirar todo junto al espíritu. Bien, bien. Marta era que había preguntado si los milagros eran creencias o ilusiones, ¿no? Y en realidad, ¿no es cierto? Con esta definición que nos da Josefina, que está muy buena, podemos concluir claro, que sí, porque toda creencia forma parte de la ilusión, ¿no? Porque si este es el mundo de las creencias, si en realidad lo que nosotros estamos perdonando son creencias ilusorias, son creencias inconscientes, cosas que nos hemos contado, de las creencias, o sea, todo es creencia. Lo que pasa que esto es como dice Ken Wapnick, ¿no? Que eh, en esa lección de no me gobiernan otras leyes más que las de Dios. En realidad nosotros aquí sabemos que esas leyes no nos gobiernan, las del mundo, pero en cierto punto nosotros no podemos ir en contra de las leyes del mundo, porque esto es como decir, por ejemplo, la película de la que hablas, bien, bien, bien. Ya capté, pasa que se me perdió en el chat, después ya no me acordaba. Solo se oye la voz, dice que se congeló la imagen, qué raro. A ver. Sí, se congeló la imagen, ahí me veo. Bueno, no importa, pero me escuchan, lo importante es que me escuchen. No sé por qué se congeló la imagen. Puede ser que se me haya gastado la batería, no sé. Porque nunca pasó eso, que se congele la imagen. Bien. Igual me escuchan ustedes. Por lo menos si me escuchan. En Netflix no te sale. Carmen dice que en Netflix no le sale la película de la cabaña. Y bueno, y entonces búsquenla en YouTube, porque YouTube seguro que está. La película. Sí, no sé por qué se congeló, chicos. La verdad que no tengo la menor idea. No quiero toquetear nada acá, porque capaz que hago lío. Por las dudas no toco nada. La portada. ¿Qué portada? ¿De qué cosa, Carmen, pedís la portada vos? ¿De la película? Porque en inglés es The Shark, ¿no? The Shark es... Creo que se escribe The Shark. No me acuerdo bien. Y está gratis en YouTube, dice Laura ahí. Porque el chat me sigue funcionando. La imagen está congelada, pero parece que todavía seguimos. Bien. De la cabaña. Ajá. Hola Blanca. Entraste cuando ya está todo terminado y se nos quedó la imagen congelada. Bien, bien, ahí ya más o menos. Bueno, fíjense en esa película, van a ver qué buena, y el domingo que viene podemos hablar, si quieren, de esa película, alguna cosa que quieran comentar, porque la verdad que es muy, muy buena. Tiene muchas partes, ¿no? En las que vamos a llorar bastante, porque nos vamos a ver muy reflejados, muy reflejados. Bueno, amigos, ya que se congeló la imagen y más o menos ya hemos dicho todo, sí, ya nos vamos, Francisca. Bueno, no sé si vos estabas arriba, Francisca, no te vi. El domingo que viene, recuerden que nos volvemos a encontrar. Vamos a ver qué podemos buscar con el tema de soltar. Yo creo que vamos a buscar bastante sobre las creencias. Voy a ver si consigo material para poder trabajar con esto de las creencias, de nuestros miedos y todo esto. Podríamos buscar algo del cuerpo del dolor, bueno, alguna cosa así. Y bueno, lo hacemos el domingo que viene. Y a los otros los saludo hasta mañana.
que nos encontramos mañana a las 3 con el curso de milagros. Chao, gracias por estar ahí.